Buenas gente, bienvenidos todos a un nuevo directo, bienvenidos, hoy estoy de regreso, bienvenidos todos. En unos minutos, bueno, le pedí sin querer el micrófono, en la emoción. En unos minutitos ya estamos en vivo, oficialmente, bueno, en realidad estamos en vivo ya. Pero en unos minutitos ya empezamos a comentar qué tenemos el día de hoy, que es un alunizaje. Vayan preparándose, vamos que en 2 minutitos ya estamos en vivo. Buenas, ¿qué tal gente? Bienvenidos todos a un nuevo directo, bienvenidos, aquí estamos para compartir el lanzamiento. ¿No? ¿Qué? ¿Cómo? La costumbre. Estamos aquí para compartir el alunizaje de la nave Nova-C, o sea, primer aterrizaje en más de 50 años que realiza, bueno, intentará, bueno, si es exitoso, que realizará Estados Unidos. Desde aquella misión Apolo, no sé si se recuerdan. Bueno, yo no la recuerdo porque ni siquiera estaba vivo en ese tiempo. Pero bueno, gente, bienvenidos todos a este nuevo directo. Y hoy no estoy solo, hoy estoy con Santi, con Mataguado, que escribió en el chat hoy. Bienvenido Santi al stream. Hola, Kevin Hernández.
justo mandó hola Kevin Hernández, aproveché a saludarlos. Así que bueno, hoy estoy yo de regreso. Estamos acá pendientes de ver qué pasa el día de hoy. Hola Teo, bienvenido al directo. Bueno, Santi, ¿qué tal? Todo bien, acá esperando el lanzamiento. Estamos iguales, estamos iguales. La Esperando costumbre. el alunizaje de Nova-C, la verdad. Hoy tengo una gran esperanza de que se haga. Yo estoy muy contento de que se haya podido lanzar, haya podido encender su motor en el vacío. Y bueno, queda el último paso que es alunizar definitivamente. Exacto, la verdad es que aparte es un motor de metano, o sea que tiene que estar en otro tipo de temperaturas que los combustibles tradicionales que se usan para, bueno, que están utilizando hoy en día. Sería, ¿Sí? corregime si estoy mal, pero sería el primer encendido de un motor de metano en otro planeta, ¿no? En otro astro. No tengo específicamente el dato, pero puede ser. Dice Singularity, bueno, que aprovechamos a saludarlo a Carlos, que el audio de Santi está mal, está horrible. Dice que yo lo escucho bien, pero no sé qué tal está escuchando, no sé si Teo se anima a confirmarme. Intentamos solucionar. Exacto, la última vez fue en 1972. Sí, eso fue la última vez que Estados Unidos alunizó la luna, que fue la misión Apolo 17, que hoy también lo comentó Teo. No me salía el nombre. Sí, vale, me están diciendo que se escucha mal tu audio. Voy a hacer así. A ver si se escucha ahora mejor. Es por un ajuste del OBS. A ver, habla. Hola, hola. It's called Nova Control, Nova being the name of our lunar lander class and Control being the nerve center of our entire lunar program. Its unique circular design fosters a collaborative environment where flight controllers and customers may make agile decisions. Ahí podemos ver el cuartel general de Intuitive Machines en la imagen. Quedan menos de 48 segundos para 48 minutos para el alunizaje. Bien, vale, ahora en teoría tendrás que estar escuchando mejor el audio tanto de Santi como, bueno, no sé si está escuchando mejor el mío, ¿no? Pero es que el tema es que, no sé por qué, pero cuando se selecciono el micrófono de los auriculares, de los audífonos, se escucha el audio de Santi por esa misma salida. Por lo cual ahora me cambié de micrófono para así estamos con salida independiente, un audio de Santi y otro audio mío, cosa de que se escuche bien ambos. Así que bueno, a ver si me confirman por ahí por el chat si se está escuchando bien. Hola, hola. Yo por acá por los audífonos escucho bien de bien. De hecho nunca te escuché mal. Pero bueno, pero otra cosa es escuchar en directo, ¿no? Obvio. A ver qué nos comentan. It really took a team to solve some of these, as you mentioned, a dynamic situation. Now you talked about the design of this fostering that collaboration. It's a little different from what I'm used to over at the International Space Station Flight Control Room, where you have consoles that are facing towards large screens. What exactly is the logic behind this particular design? Really, we wanted to get everybody together into where we're a small company. There's not a lot of us. This is agility is our strong suit in this situation. Bueno, hoy vamos a tener el módulo de aterrizaje Nova-C, módulo de aterrizaje lunar. Recordemos que este módulo de aterrizaje Nova-C está desarrollado por Intuitive Machines, que es una empresa privada con base en Pittsburgh. Y esta empresa, también podemos recordar que en 2017 ganó un contrato de 77 millones de dólares que la NASA le otorgó para que produzca los primeros 3 módulos de aterrizaje Nova-C. Clase Nova-C. Y esto es parte del programa de servicios comerciales lunares, CLPS, de dicha agencia espacial, para poder aterrizar módulos lunares en la Luna. Y además, esto tiene una condición muy importante, y es que acá se va a hacer ciencia de la NASA, que es muy importante para soportar las misiones Artemis. El programa Artemis también podemos comentar que es el programa Artemis es el programa de la NASA con el cohete SLS, Space Launch System, que busca llevar astronautas y gente a la Luna otra vez
después de 50 y pico de años, a ver si alguien en el chat nos puede confirmar cuánto tiempo es desde la última misión Apolo. Así que sería la primera vez desde las misiones Apolo que los humanos volverían a pisar la luna. Así que es una misión súper interesante. Y el primer vuelo está programado para 2025, el primer vuelo con astronautas, Artemis 2. Así que van avanzando a pasos agigantados la NASA. Y ya para el tercer vuelo, la NASA estaría... ya sería el vuelo definitivo para ir a la luna, Artemis 3. Exacto, alunizar. Alunizar, exactamente. Por Después, cierto, Singularity confirmó, no, sino que nos pasó el dato hoy, que bueno, son 52 años, bueno, ahora dice 54 años, bueno, entre 52 y 54, según Singularity, de que hace que no vamos a ver nada. Aunque bueno, desde la misión Apolo 17 fue la última, ¿no? Siempre me confundo. Sí, Apolo 17. Y bueno, y Teo nos confirma, bueno, nos informa que estamos a 31 minutos para la maniobra PDI, inicio del descenso motorizado. Ay, me estoy trabando mucho, se nota que acabo de volver de las vacaciones. Bueno, hola Sarai, bienvenida. Acá nos pregunta AC Gaming, T-cuánto, estamos ahora mismo a aproximadamente T-44 minutos del alunizaje. Y estamos a T-31 minutos para el siguiente evento importante, que es la maniobra PDI, que es el inicio del descenso motorizado. Bien, sí, allá tenemos allá arriba la cuenta atrás, de que bueno, es por parte de la NASA, de como muchos saben, la cuenta atrás de que usábamos nosotros en stream, pasaron cosas y bueno, se corrompieron los archivos y tenemos, bueno, estamos trabajando ya en una cuenta atrás que es mucho mejor optimizada y bueno, y mejor en el estilo. Bueno, el estilo va a ser más o menos igual, pero mucho mejor para nosotros utilizarlo. Ahí tenemos una imagen del cuartel general de Intuitive Machines. Y ahí tenemos una réplica de lo que vendría a ser el alunizaje. Módulo de aterrizaje lunar. Exacto. De IM-1. Odysseus, en realidad es su nombre, si no me equivoco, algo así, ¿no? Odysseus, exacto, algo de eso me acordaba. Bueno, estamos aproximadamente perdidos ahora. Bueno, hasta menos 42 minutos más o menos. Hola CH, hola, bienvenido CHK. Bienvenido al stream, bienvenido al directo. Claro, hicimos varios. Bastante activo está el chat, comparado a otros. Hoy está activo el chat, sí. Ahí tenemos. Menos 41 minutos. Menos 41 minutos, recordemos que estamos a aproximadamente unos 28-27 minutos del inicio del descenso motorizado. Después lo que seguiría es el pitch over con el motor principal y la detección y la evitación de peligros. Eso ya sería en los minutos previos al aterrizaje. Scientists O believe the alunizaje. Highlands offered insights into the moon's early history. The Descartes landing site turned out to be a source of rich scientific information. A large sample of rock Vale, sí, eso sería a las 21:12 UTC aproximadamente, es cuando iniciará ese descenso. No, perdón. Sí, no, está bien, 21:12 UTC. No, ¿qué digo? Ay, 22, no, 23, ay, me confundo en la zona solar, ignórenme, no dije nada. Mi zona solar y bueno, me hizo malestar de vacaciones para bueno. Acá los chicos de la NASA nos comentan que una de las experimentos que la NASA va a enviar a la Luna en esta misión IM-1
es una sonda que va a permitir conocer mejor cómo son las telecomunicaciones en la Luna, en la superficie de la Luna, y para poder comunicarse con el rover a la nave. Flight controllers have been working to resolve a challenge with the lander's laser rangefinders assigned to the terrain relative navigation and hazard relative navigation cameras. Those provide landing solutions to Odysseus. The lasers are intended to determine altitude and horizontal velocity, but the ones on the lander right 23 now y are 12 que not inicia la working. maniobra de These descenso are essential motorizado. measurements required to land operably. And while Nova-C's Después a laser las rangefinders are not operable, NASA's navigation Doppler lidar 23 y 22 sensors are. UTC. Sí, estoy mirando acá en una zona horaria y lo estoy pasando en UTC ahora mismo con mi mente. Empiezan a, bueno, empiezan a detectar y evitar peligros dentro de la zona de aterrizaje. Si ven que hacia donde está yendo la nave hay algo que impida que el aterrizaje sea seguro, pues se desviará un poco y aterrizará en un lugar donde sea seguro. Becoming ready for operation about 5 minutes later, and then integrating those sensors with Nova-C's terrain and hazard relative navigation cameras ahead of Nova-C landing. Podemos ver que el Nova-C está a casi 6.000 kilómetros de velocidad, 6.000 kilómetros por hora, y está a una distancia, ya recorrió una distancia de casi 630.000 kilómetros de su lanzamiento, el 15 de febrero. A bordo de un Falcon 9 desde la plataforma LC-39. Eso sí, me acuerdo. Exactamente. Y ese también tuvimos directo, ¿no es cierto? En efecto. De hecho, un dato curioso que esto me estaba acordando. Para esta misión, en su lanzamiento, fue el último directo que hice antes de irme de vacaciones. Y ahora, para el aterrizaje, es el primer directo que hago después de venirme de vacaciones. Y ambos fueron el mismo día. No sé, un dato curioso de que me estaba acordando. Igualmente, mientras no estuve, por esa semana que no estuve, hubieron directo y los artículos que lo siguieron estando. Exactamente. La web estuvo funcionando como si nada hubiese pasado. Acá nos comenta AC Gaming que le da tiempo para ir al parque, ir a la heladería y volver a casa para cenar. Y si sos Flash, creo que te da el tiempo. Si sos Flash, pero si no, te recomendaría que te quedes viendo el directo porque ya en menos de aproximadamente 23 minutos más o menos que va a empezar a suceder cosas, así que yo te recomendaría que te quedes mirando el directo. Hay que estar atento. Hay que estar atento, exactamente. Una vez que empieza a pasar cosas, no van a parar de pasar. Y esperemos que todas sean según lo planificado. La cámara de navegación Acá nos comenta de acuerdo al plan según el centro de control de misión. Eso es lo que nos informa Teo. Y CH Crack nos pregunta, ¿este era lo que lanzaron con el Falcon? Sí, exacto. Se lanzó con el Falcon 9 el pasado 15 de febrero desde la plataforma LC-39A, que por cierto tuvieron que adaptarla en la 39A porque la plataforma estaba hecha para otro tipo de combustible y aparte tuvieron que hacer, me parece, unas modificaciones en la cofia o algo así, recuerdo, para poder alimentar a esta nave con su propelente, porque no es el mismo que lleva el Falcon 9. Recordemos que este propelente es metano y el Falcon 9 lleva RP1, que es exactamente queroseno líquido. Eso mismo. Bueno, si no me equivoco, esta nave lleva la misma combinación de propelentes que Starship, ¿no? Bueno, Starship, Neo, Brem y todo eso. Exactamente, Starship utiliza metano y oxígeno líquido criogénico y Nova-C utiliza los mismos propelentes. Ahí está mandando emoji por el chat. Bueno, reaccionando con emoji. No sé si se vio en el chat del stream. Sí, sí. Bueno, 35 minutos, pero no 35 minutos para que comience la acción, sino 35 minutos para que esta nave esté tocando suelo lunar. Spamen, emoji, no, quedó Iván. De ahí, así como están haciendo ahora está bien. Bueno, de hecho, me recuerdo un tiempo que tuve una función acá en los streams, que de seguro ahora está,
pero lo tengo que configurar. Cuando mandaban emoji por el chat, se veía en la pantalla del directo flotando ahí por todos lados. Seguro Carlos se acordará. No sé por qué Streamlab está mandando eso de si se lanza hoy. O en teoría lo había sacado, pero me parece que no lo saqué bien. Bote sí. Voy a ver si puedo sacarlo porque no pinta nada y ni siquiera están dando. Así que bueno. Además dice se lanza hoy y hoy no se lanza nada. Sí, sí. Aparte cuando pones barra o bote sí o barra o bote no, no pasa nada. No pasa nada, exactamente. Bueno, acá nos comenta Singularity, que es Carlos, del canal Singularity también, así que un saludo a él. Y nos comenta que ya es, Nova-C bajó los 55 kilómetros de altitud de la luna y el inicio de los motores será a 32 kilómetros de altitud. Por cierto, lo que están mirando el stream desde Twitter y mandaron algún mensaje por el chat, no tenemos la posibilidad de ver esos mensajes ahora mismo, así que por favor iros a YouTube para poder así comentar. Si no van a comentar, quédense mirándolo por donde estén. O sea, si van a comentar y quieren que les respondamos, vayan a YouTube, que sea por donde, que es por donde estamos leyendo, porque en Twitter a veces me funciona el chat, a veces no sé, ya ni siquiera lo entiendo, ni siquiera sé si está habilitado hoy. Así que bueno, yo nada más aclaro eso. Estamos a menos de 20 minutos para que Nova-C inicie el descenso motorizado. Menos de 20 minutos para que arranque la acción. Se viene menos de 20 minutos, como lo comentaban nuestros amigos Santi. Quedan 33 minutos para el alunizaje. Bueno, si alguien sabe esa página de la telemetría, que me la pase porque sería genial tenerla. Una cosa que me tengo que dejar pronto, ahora en un rato, son la Deep Space Network de la NASA, para confirmar una vez que aterrice si hay incertidumbre, para confirmar si hay comunicaciones al menos. CLPS stands for Commercial Lunar Payload Services, CLPS. The services part is the key element. Ordinarily when NASA delivers a payload to the surface of the moon, ¿Qué te parece, José Luis, si comentamos un poco más sobre el artículo que hicimos para el alunizaje de hoy? Pasamos a comentar. Vamos a pasar a la... Bueno, vamos a pasar al artículo. Vamos a hablar un poquitito sobre esta misión, este alunizaje, esta nave. Vamos a pasar. Sería interesante. Bueno, es interesante comentarlo. Ahí tenemos nuestro artículo en el sitio web https://lanzamientospaciales.uy. Es en nuestro sitio web. Por cierto, no sé cómo se está viendo en color allá arriba, vale, en el stream. Pero bueno, pasemos a comentar una cosa. No sé si quiere empezar a leer vos o yo. Bueno, inicio. Bien. Recordemos que, la misión IM-1, Intuitive Machines 1, tiene como objetivos transportar hacia la Luna varios dispositivos científicos, así como también probar que funciona el sistema de aterrizaje en Nova-C. La misión Intuitive Machines 1 nació como un contrato de $77 millones que la NASA otorgó a Intuitive Machines para que produzca los primeros 3 módulos de aterrizaje, parte del programa de servicios comerciales lunares de dicha agencia espacial. El objetivo de la misión Intuitive Machines 1 es colocar un módulo de aterrizaje llamado Nova-C en el borde del cráter Malapert A, cerca del polo sur de la Luna, a 300 kilómetros de distancia aproximadamente. Nova-C es un cilindro hexagonal de 4,0 metros de altura y 1,57 metros de ancho. Contiene 6 patas de aterrizaje
aterrizaje de núcleo triturado de aluminio con una masa de lanzamiento de aproximadamente 1 tonelada y 1,9 toneladas. Es capaz de transportar aproximadamente 100 kilogramos o 130 kilogramos de carga útil hacia la superficie de la Luna, y el módulo de aterrizaje es capaz de operar durante aproximadamente 14 días terrestres a la luz del Sol. Tras su lanzamiento en un Falcon 9 de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy, la nave entró en una órbita terrestre de 185 por 60.000 kilómetros, altamente elíptica, seguida de una sección translunar y una maniobra para situarla en una órbita lunar de 100 kilómetros de altitud. El módulo de aterrizaje se posará sobre la Luna en el cráter Malapert A, cerca del Polo Sur. Si el lanzamiento se produce en cualquier momento de la ventana de 3 días de febrero, el aterrizaje tendrá lugar el 22 de febrero, que es hoy. El módulo de aterrizaje es capaz de funcionar durante unos 14 días terrestres a la luz del Sol gracias a sus paneles solares. Bueno, acá tenemos se puede ver muy bien cómo es cada uno de sus componentes de Nova-C. Podemos ver las patas, el motor impreso en 3D, también podemos ver la estructura hexagonal y los tanques de metano líquido y oxígeno líquido que están en su interior. También podemos comentar un poco más sobre el motor principal VR900. El motor principal VR900 es un motor alimentado a presión de ciclo de generador de gas a presión. Utiliza metano y oxígeno como propulsores líquidos, presurizados por gas helio, que es el gas más liviano de la tabla periódica, para producir 4.000 newtons de empuje. El módulo de aterrizaje también incluye una tecnología de aterrizaje autónomo y detección de peligros. Para IM-1, Intuitive Machines 1, la misión, recordemos es el nombre, el propulsor del módulo de aterrizaje se cargará en LC-39A, utilizando el mismo transportador que cargará Rocket Propellant 1 o queroseno líquido criogénico y oxígeno líquido criogénico en el cohete portador Falcon 9 Block 5. Tras el aterrizaje, el módulo de aterrizaje es capaz de reubicarse realizando un despegue vertical, un crucero y un aterrizaje vertical. Y acá tenemos un videito del test del motor VR900. Estamos viendo el motor. Nos comenta acá Singularity que estamos a menos de 17 minutos para el encendido. Así que también podemos comentar algo sobre las cargas útiles. ¿Qué te parece, José Luis? Como comentamos nomás. Bueno, si me notaron que estaba un poquitito como salido de rumbo, es que estoy tratando de ver por qué se manda eso de bote sí, bote no esto, y no encuentro la configuración del bot donde se saca eso. Estoy luchando contra un bot. Luchando contra un bot. Bueno, paso a comentar un par de cargas útiles que lleva esta misión. Primero, la primera carga útil que lleva esta misión es la Hilo-X. Es un instrumento que incluye un conjunto de imágenes lunares miniaturizadas de doble cámara para observaciones del entorno lunar celeste. Después podemos comentar con el NLL o el LiDAR Doppler de navegación, que proporcionará altitud, velocidad y dirección precisas al sistema de guiado, navegación y control, GNC. Este LiDAR Doppler está producido también por la NASA y es una de las tecnologías que se prueban para poder usarse en la misión Artemis 2 y 3. El RRA es un dispositivo que refleja la luz láser directamente hacia atrás de la nave espacial en órbita que emite la luz láser, para determinar con precisión la ubicación del módulo de aterrizaje de la Luna. El LN-1 es una pequeña baliza de banda S para demostrar el posicionamiento autónomo de naves espaciales en apoyo de futuras operaciones en la superficie lunar y en órbita. SCALPS es un sistema de recopilación de imágenes físicas y de video para recopilar datos sobre la interacción de gases y descenso del módulo de aterrizaje con la superficie lunar. ROLSES es también otro dispositivo para evaluar por radio de
baja frecuencia, la densidad y la altura de la vaina fotoelectrónica de la superficie lunar, la adquisición de radiofuentes solares y planetarias, y una evaluación del polvo cargado con electrones. LRA es otro dispositivo que refleja la luz láser directamente hacia atrás de la nave. Esto está repetido. Bueno, olviden esa parte que está repetido. Después tenemos el Tiger I-1, que proporcionará información sobre el complejo entorno de radiación en el espacio. La Eagle Cam, que tomará la selfie definitiva del mundo cuando capture las primeras vistas en tercera persona de una nave espacial que realiza un aterrizaje extraterrestre. ¿Qué significa esto? Que la nave se va a separar 30 segundos antes, 30 kilómetros de altitud, y va a filmar todo el aterrizaje de Nova-C en la Luna. Va a ser la primera persona que se ve un aterrizaje lunar la primera vez que se filma un aterrizaje lunar en tercera persona. Así que es súper interesante esto. Después tenemos al Doge-1, que es la carga útil que obtendrá inteligencia espacial lunar a partir de sensores y cámaras a bordo, con comunicaciones integradas y sistemas computacionales. Tenemos también al Luna Prize, que el equipo de Luna Prize es capaz de grabar mensajes de 1 millón de embajadores de la Tierra en una nanoficha de níquel puro, capaz de soportar la radiación y las temperaturas extremas de la Luna durante millones de años. O sea que probablemente esa nanoficha de níquel siga estando ahí cuando la humanidad se extinga por completo. Así que es muy interesante eso. Así que a ver si José Luis nos puede cambiar al próximo artículo, donde tenemos un par de cosas más para comentar. Bien, cambio. Por cierto, solucionado lo del bot. Sí, así de como dije en el chat, era una pelea, era un PvP bot contra bot. Acá nos comenta cierto Teo que era 30 metros, perdón. 30 metros de altitud. Vamos a seguir. Tenemos el siguiente artículo. Bueno, entonces, vamos a empezar comentando sobre que la misión IM-1, que forma parte de la campaña Artemis de la NASA para devolver a los seres humanos a la Luna, se lanzó en un cohete de SpaceX Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy de Florida el 15 de febrero desde la plataforma LC-39A. La misión transporta 6 cargas útiles científicas que estudiarán diversos aspectos del entorno lunar, como el consumo de combustible de los motores criogénicos, las tecnologías de aterrizaje de precisión, la meteorología espacial, las interacciones de la superficie lunar y la radioastrografía. El módulo de aterrizaje también pretende demostrar las capacidades de Intuitive Machines, una empresa con sede en Houston, especializada en sistemas autónomos y exploración espacial. La empresa ha superado numerosos retos y retrasos para hacer posible esta misión, demostrando una notable capacidad de recuperación, innovación y trabajo en equipo. A ver si nos puede bajar un poco más José Luis. Hasta Eagle Cam. Disculpas, ahí va. Por acá. Hasta la parte de Eagle Cam. Bueno, como comentábamos antes, una de las cargas útiles de esta misión es la Eagle Cam, que recordemos que iba a tomar la selfie definitiva del mundo cuando capture las primeras vistas en tercera persona de una nave espacial que realiza un aterrizaje extraterrestre. ¿Qué significa eso? Una de las características más interesantes de la misión IM-1 es la Eagle Cam, un CubeSat equipado con una cámara que será expulsada del módulo de aterrizaje justo antes del alunizaje y captará las primeras imágenes en tercera persona de un alunizaje del mundo, o mejor dicho, del universo. La Eagle Cam se separará del módulo a una altitud de unos 30 metros y caerá sobre la superficie lunar cerca del módulo de aterrizaje, a una velocidad de impacto de unos 10 metros por segundo. La Eagle Cam utilizará una conexión Wi-Fi con Nova-C para transmitir sus imágenes a la Tierra, proporcionando una vista única del histórico acontecimiento. Se espera que la misión IM-1 dure unas 2 semanas, durante las cuales el módulo de aterrizaje y las cargas útiles llevarán a cabo sus actividades científicas y enviarán valiosos datos e imágenes. La misión también allanará el camino para futuras misiones lunares de Intuitive Machines, que tiene previsto lanzar otros 2 módulos de aterrizaje Nova-C en 2025 y 2026, que llevarán más cargas útiles y vehículos exploradores a la Luna. Acá tenemos una linda vista de lo que vendría siendo la Eagle Cam, ese CubeSat que se va a separar a los 30 metros de altitud y mostrará unas hermosas e increíbles vistas en tercera persona del alunizaje. Y ahí se puede ver como por ejemplo tiene una placa
placa lógica, una cámara, el agujero para la cámara y se puede ver el armazón y la estructura de metal. La verdad que es A ver si increíble. ahí podemos subir un poco más hacia donde están los cráteres de Malapert. Estos. Exactamente, un poco más arriba. Ahí. Bueno, se espera que el módulo de aterrizaje Odysseus aterrice en la Luna el jueves a las 5:30 del este, tras realizar el miércoles de una maniobra crítica de inserción en órbita lunar. El módulo de aterrizaje se encuentra en excelente estado de salud y está siendo supervisado y controlado por un centro de control de emisión privado en Houston, con un control de emisión de contingencia proporcionado por Furo Spark. Nova-C también utiliza la Lunar Data Network, una red comercial de estaciones terrestres que permite la transmisión de datos a alta velocidad hacia y desde la Luna. El destino del módulo de aterrizaje es Malapert A, un cráter cercano al polo sur que ofrece un terreno relativamente llano y seguro, así como acceso a posibles depósitos de hielo de agua. El módulo utilizará su motor de metano líquido y oxígeno líquido, el primero de este tipo que funciona en el espacio, para realizar un aterrizaje suave en la superficie lunar. El motor está diseñado para ser reiniciable. Bueno, ahí terminamos de comentar un poco más sobre los artículos. Acá nos comenta CHCrack 2008, la cámara sí se eyecta desde el aterrizador a unos 30 metros de altitud y aproximadamente va a tomar imágenes sobre aproximadamente unos 3-4 segundos hasta que se estrelle sobre la superficie lunar y bueno, deje de funcionar, pero sí. Y esas imágenes las va a transmitir hacia el aterrizador lunar, hacia el módulo de aterrizaje lunar vía Wi-Fi. Es la misma tecnología que utilizamos en casa para conectar nuestros dispositivos móviles. Eso es algo muy interesante. Las imágenes que puede captar pueden ser brutales. O sea, estamos hablando de ver un alunizaje en tercera persona. Será épico. Bueno, estamos a menos de 20 minutos para el aterrizaje del Nova-C y estamos a menos de 7 o aproximadamente 7 minutos desde el inicio del descenso motorizado. Exacto. ¿Qué significa eso? Que el motor se va a encender. Bueno, después de toda esa lluvia de datos e información, estamos a término de 19 minutos para el aterrizaje. Bueno, parece que todo sigue según lo planificado. Y bueno, tendremos alunizaje hoy, parece. Bueno, sí, hoy sí. Bueno, veremos si será exitoso o no, pero una cosa que le tengo a esta nave es muchísima fe. Pero muchísima fe. Hace mucho que no digo eso con una nave. Pero muchísima fe. Ahí tenemos distintas vistas desde el centro de control de emisión de Infinity. Bueno, como es el nombre. Ya saben que a mí se me hace mal pronunciar. Bueno, una cosa que podemos recordar que ocurrió hace un mes y algo fue el lanzamiento del Vulcan. Pero ¿por qué comento esto? Porque en el lanzamiento del Vulcan se lanzó otro módulo de aterrizaje lunar del programa CLPS, el Peregrine de Astrobotic, que lamentablemente tuvo una falla crítica en órbita y no pudo llegar a la Luna. Pero recordemos que esto nos viene genial para comentar lo que es el programa CLPS. Es un programa de la NASA para contratar a empresas pequeñas para alunizar y enviar rovers y módulos de aterrizaje lunar al polo sur de la Luna. También pueden investigar ciencia para ayudar con el programa Artemis de la Luna, de la NASA también. La NASA le otorgó a Intuitive Machines 77 millones de dólares para desarrollar y lanzar sus módulos de aterrizaje lunar clase Nova-C. Pero otra cosa que podemos recordar también es dónde va a aterrizar el módulo de aterrizaje lunar Nova-C. Aterrizará en el cráter Malapert A. El nombre de Malapert A viene de Charles Malapert. Es un astrónomo y es un cráter compuesto de tierras altas lunares y que se encuentra a 300 kilómetros del polo sur de la Luna.
2 of the laser beams from NASA's NDL payload, make the software Interesante patches dato. required La to verdad que reassign those lasers into no the recordaba yo. TRN and HRN cameras in order to give Bueno, us an estamos a opportunity to menos land on the 15 south pole minutos of the moon. aproximadamente Today, para el Gary, is alunizaje. quite the Bueno, feat and o challenge 16. overcome in just about 2 hours because we elected to Estamos delay 5 that minutos orbit para and go el into inicio del another descenso orbit. That's why motorizado. the show was a little bit 4 later. minutos. It appears to be 4 paying off. minutos, The last exactamente. call-outs that we heard, Gary, were talking Será a about las getting 23 y beginning 12 horario processing universal, ahora optical son images, 23 and that was y 8 nominal. The last time we heard that universal. was just about 20 minutes ago. The status checkouts of these critical systems are essential to understanding. Muchas gracias a todos los que se pasan por el directo a verlo, la verdad lo agradecemos mucho. Y recuerden que tenemos una web, así que las pueden fijar, se llama https lanzamientoespaciales.uy. Exactly what are these folks looking at, Josh? Well, right now everyone's looking at their assigned screens, and all of them are tailor-made. Generally, there's a few who are looking at the same type of screen, but they're tailor-made for their task. You have Spark looking at electronics, things like how hot are the electronics. Payloads are monitoring different parts and pieces. In 5 degrees to burn attitude. 5 degrees left until burn attitude. The vehicle's still getting ready for this PDI ignition, which we El expect vehículo se sigue reorientando y se está volteando en verticalmente para poder caer en línea recta hacia una trayectoria segura de aterrizaje en la luna. The mission director, while the activity director is keeping in touch with everybody and making sure we're putting this whole thing together. Press started. There's a call for tank press started. Just a little bit before that, Gary, we did hear that they were working on the cryo fill. So these are all steps that are leading towards PDI, Powered Descent Initiation. Acá nos comentan los chicos de la NASA que están trabajando en momentos críticos antes del encendido, los chicos de Intuitive Machines. In just a few minutes. 90 seconds to take. Wow, un dato de que estoy mirando sobre este stream: 11 personas a la vez y 8 likes. O sea, no recuerdo un stream tan apoyado en el canal. Te corrijo, llegamos a un máximo, un pico de casi 14 personas. Wow. Mi pregunta es... Increíble, la verdad. Nunca tuvimos un directo que yo recuerde tan importante. Ahora te hago una pregunta. ¿De por qué casi 14? Porque son 14. ¿Y por qué es casi 14? Porque se me trabó el cerebro. Bueno. Se viene el alunizaje ahora en... Bueno. Se viene el inicio del descenso motorizado en menos de 2 minutos. En 1 minuto aproximadamente, sí, en efecto. A ver, esperemos. Hay que estar atentos a las caras de los operadores del centro de control de emisión. A ver si... Ahí ya podemos ver una indicación antes que ellos nos indiquen. Me acabo de salabar. ¿Llegamos a cuánto? Dice Singularity justo 18. Wow. 18 personas, no me di cuenta. Wow. 15 minutos hasta que se inicie el descenso motorizado. Va bastante apoyado hoy. Y se agradece muchísimo. Ignición. Muchísimas gracias, Pedro, por ese comentario. Confirmación del encendido del motor de VR900 de Nova-C. Bien. Se viene el alunizaje. Es un paso muy importante para el alunizaje, pero muy importante. ¿Pasamos pantalla completa? Gracias Pedro, Pablo y Aguilera por el apoyo. La verdad, agradecemos mucho. Pantalla completa, porque se lo merece. Tenemos trayectoria nominal del thrust control. Vi el aterrizaje del Apolo 11 y estoy viendo esto. O sea, y ahora está viendo este alunizaje. Yo para el Apolo 11 no existía. Yo tampoco. Pero hoy somos sí. Jóvenes todavía. Estoy muy feliz de que haya elegido este canal para presenciar este momento histórico. Quedan menos de 12 minutos para el alunizaje.
Ahora es el momento de que empezamos a sudar. Bueno, ahí tenemos una A animación. transpirar, como dicen acá en Argentina. Sí, sí. Sudar, a transpirar. A ver, aproximadamente 10 minutos sufriendo. El motor, acá nos comenta Teo que el motor no se puede apagar. No se va a apagar hasta el momento del aterrizaje y la velocidad solo se puede reducir hasta un 20%. 1000 psi in the helium tank. No, acá nos comenta que Singularity que al momento del aterrizaje la velocidad va a bajar hasta 6 km por hora, así que el módulo de aterrizaje lunar va a impactar contra la luna a 6 km por hora. Yeah, that data is going into the flight controllers, and what you're seeing on your screen right now is just to give you an idea of the vehicle's attitude. You heard them talking about moving to a burn attitude. This is what we expect Nova-C is doing right now. It is a simulation in the large screen just to give you an idea of what's happening over these critical approximate 10, 11 minutes of PDI, powered descent initiation, trying to slow Nova-C down, bring that acceleration down to about 1,800 meters per second. And there's some follow-on steps after that, Gary. It involves pitching over the lander using that gimbal engine. We heard the maneuver to burn attitude, nos informa que la potencia está al 90%. So they'll use that gimbal to pitch the lander Sí, over. repito por si no estaban ahí cuando lo comenté. Recién hoy yo regresé de mis vacaciones, así que si me notan que estoy un poquitito como distraído, como que no me sale algo, o como que estoy muy callado, es por eso. Estamos a menos de 10 minutos para el aterrizaje. Recordemos que la próxima maniobra es la del pitch over con el motor principal, donde el módulo de aterrizaje se reorientará para poder aterrizar en la luna y arrancará la detección y la evitación de peligros. 400 seconds to go and breaking 1. Good control. Tenemos confirmación de que hay buen control del módulo de aterrizaje lunar Nova-C. Bien, bien, eso es buenísimo. We had to improvise a little bit and reach into those 2 laser beams from NDL, figure out a patch while we were in lunar orbit, just about 2 hours. In the console this evening. Vale, lo tenía que poner en vivo y más claridad, que hace rato estaba notando que no se veía muy bien. Acá nos comenta Teo que están escaneando el terreno con una carga de la NASA, ya que el sistema de escaneo de ellos, o sea, Intuitive Machines de Nova-C propio, no funcionó. Pitch over, and we have to use that hazard relative navigation, a critical tool in order to land on the moon, to make those decisions, right? There's no human eyes, human elements deciding, Bueno, okay, 7 minutos y 35 segundos como lo indica el contador allá arriba. Bueno, el contador superior. This is a huge requirement and a great call out to hear about the HRN camera system and processing those Si alguien está images. muy nervioso, Right now I am soy yo. tracking 5:16 p.m. A ver si alguien puede comentar también si está nervioso en el chat. 5:21, 5:22. Viene. 100 seconds and breaking 1. Tenemos confirmación de que el sistema GNC de la NASA está funcionando correctamente, ¿no dice Teo? Josh, after those final series Thrust to weight is 1.7. Go, Nova-C. following along, after those Se viene el alunizaje. Estamos a punto de presenciar un hecho histórico, un evento histórico. Después de 50 y pico de años, no sé si eran 52 o 54 años,
Estados Unidos vuelve a la Luna. Bueno, no circulado, pero vuelve a aterrizar una nave en la Luna. Bueno, esperemos que salga bien. Una cosa que me da mucha más seguridad es la cantidad de patas que tiene este módulo. Que otros módulos eran con 4 patas y está con 6 patas. Igualmente, si va muy fuerte, no se ve en nada que tenga 6 patas y se va a estrellar igual. Pero le tengo mucha fe. El motor anda trabajando bien, nos confirma Teo. Bien, bien, esas son excelentes noticias. The antenna alignment is an important element of landing on the moon, Josh. We're expecting the high gain antennas to be pointed towards Earth to confirm, but there may be a delay. We are expecting some sort of delay. I had talking to the mission directors about how quickly we could receive a positive confirmation after this landing process is through, and there was some dispute over how long. The earliest was just about 15 seconds after we see timing of when the event is supposed to happen. Que quedan menos de 4 minutos para la transición de vertical a horizontal. Acá un chiste de Singularity, que la cosa va a aterrizar a 3 km por hora, que es la misma velocidad a la que camina un ancianito. O sea, una persona muy vieja. Una persona mayor. Una persona mayor, una persona mayor, exactamente. En menos de 3 minutos será la maniobra de pitch over con el motor principal, donde pasará de estar en una transición vertical a una... Ahí tenemos la llamada de los 3 minutos. 8 kilómetros de altitud. The lander is making those decisions, Gary. It's also very difficult to track. We've been very fortunate thus far tracking communications to this point. To wrap that up, Josh, 3 minutes, that brings us to just shy of 5:22 p.m. Central Time. We should hear that the power descent and initiation burn is complete. Then we'll begin the next series of maneuvers to get us towards vertical and terminal descent. It starts with the pitch over. And just looking at our notes here, we did go into this burn expecting pitch over at 5:21 and 57 seconds. So good call out on the timing of that maneuver. It's important to remember tenemos un llamado de que el tiempo está sincronizado perfectamente con el aterrizador y que está todo funcionando correctamente. The engine at PDI, and while we are changing into a pitch over, vertical descent and terminal descent and then landing. Acá nos comenta Teo que se tardará de 1 a 3 minutos para confirmar que el aterrizaje sea exitoso, hasta que las antenas apunten a la Tierra y el rover, el módulo de aterrizaje lunar empiece a transmitir los datos hacia la Tierra. What we estimate landing to be, just looking at maybe 90 seconds is what we expect nominally. There is some wiggle room. 3 minutes to touchdown call from the mission director. 3 minutos para el aterrizaje, nos comenta el director de vuelo. 5:23 p.m. Central Time. Right, our notes going into this burn 5:23 and 25 seconds. The autonomous operations, Josh, sets this to a clock. This is exactly what we got relayed before the start of our coverage today. We're right on track. Depause, terrain, and relative navigation measurements. Excellent call. Acá nos comenta Singularity que le parece que los monitores de la derecha se ven imágenes del módulo. To make sure HRN was working, pulling on extra. Acá nos comenta Teo que apuntan a las 18, 23 y 25 minutos, segundos es Eastern Time. People working to patch that software were certainly under pressure. The clock was ticking as we went into that extra lunar orbit. It wasn't a situation where we could just sit in lunar orbit and try to solve our problems indefinitely. And it's acaba de entrar la página de NASA Deep Space Network, no me salta ninguna confirmación, es así en la página. Así que tenemos que esperar confirmaciones oficiales. El motor continúa desacelerando, nos confirma Teo. Eso es muy bueno. Una muy buena noticia. Menos de 2 minutos para el alunizaje. Esperemos que todo siga bien. Han llegado muy lejos, pero
Que estén llegando lejos. The altitude reading from Fido here. That's Flight Dynamics Officer Sean Stewart on. Recordemos que el siguiente gran evento es el descenso terminal. Menos de 1 kilómetro de altura. Confirm that looked like a pitch over gimbal. Let's do it. Sounds like we have some data that confirms pitch over. This starts the HDA process. Se confirma que la maniobra de pitch over ha sido exitosa. Bien, 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 bien. Vamos, go. Menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto para el alunizaje de Nova-C del aterrizador lunar Odysseus. 1,000 meters call out from NDL, that is coming from flight management. This is a system. Nos comenta Teo que están buscando ahora mismo un lugar seguro para donde aterrizar, alunizar, perdón. System on this. Instead, we're using 2 laser beams from NDL and feeding that into that hazard detection and avoidance system that you see on your screen right now, with the lander making autonomous decisions about where it wants to. ¿Cuánto falta? Llegaste justito. Menos de 1 minuto. Touchdown. Less than 1 minute remaining for touchdown. Se viene. Porque se me está trabando mucho el directo. Se viene. Tendría que estar aterrizando. El aterrizaje ya ha ocurrido. Bien. Estamos esperando a ver si está en buen estado, ¿no? Exactamente. Menos de 1 minuto para la confirmación del alunizaje. A ver. Por eso que estamos mirando es una simulación, no es en vivo. Yes, we're well on the blowdown. Estamos a la espera. May take a minute for comms to reestablish. Stand by. There it is, mission director beating us to it. We've reached the expected time of landing, but now is the process of waiting for comms, and we are in standby mode, as you heard it from the mission director, Dr. Tim Crane. A ver si se confirma. Se me acaba de trabar el stream, ¿sí? Sí, se acaba de trabar el stream un poco. Uy, justo ahora me está fallando el internet. And 1 minute has elapsed from the notes that we have, Gary. Ha pasado 1 minuto desde el supuesto aterrizaje de Nova-C. That's MD asking if we are getting the ground stations locked on to Nova-C. Vale, a ver qué pasa. Las estaciones ahora están llamando a Nova-C, según nos informa Teo. That carrier lock call, Gary, we expect that to come from GroundNet or COM, that conversation possibly not happening on our public channel that we have access to. We're just standing by to hear that come through the channels as we approach. Almost 2 minutes since we estimated the landing time. We did get a few call-outs. Muy nervioso. Demasiado. There was about a 2-minute forgiveness. A ver, ¿quién no está nervioso? We are checking our antenna reception. Checking antenna reception. Confirmando la recepción de la antena, dice el director de vuelo. Ay. And we're standing by, Gary. We're standing by just as we approach 5:26 p.m. Central Standard Time. Given those mission directors' notes of the flexibility between
what we were tracking, what we were given was just about 524. All stations, this is MD. Please look back through your logs and confirm the last information you had. We'll determine this is a comm outage. And that's the mission director. These are our notes here of what we believed. We talked about the comm outages with the lander making autonomous decisions. This is the process of going through the last bit of data that came into Nova Control and working to verify, okay, this is the last bit of data. Where was the lander possibly going? Acá nos comenta Teo que no le gusta. A mí tampoco. A nosotros tampoco. Ay. Vamos, comunícate, por Momentos favor. críticos. With our team here in the broadcast booth, decided to let's stay on this. All the chatter we are not hearing on this public channel, Gary, all things indicate that we are working to solve a possible communications challenge in this moment. So we're going to continue to stand by. Todo indica que estaremos frente a un MD Prime on. problema de comunicaciones. Go for Prime. Ay, Yeah, I guess you polled the room looking for states, and we're going to go ahead and cycle the ground transmitter on Goon Hilly and do some RF sweeps. Is that your plan? That's correct. Roger, copy. And that's just what we had in mind in our notes, Gary, is that if we encounter a communications challenge, we mentioned how difficult it is to land on the moon and continually have those ya está poniendo F en el chat. What you just heard there is folks talking about using the Goon Hilly Earth Station Limited dish in the UK to do a sweep looking for that signal. We mentioned that autonomous process of the lander reassigning itself somewhere that it believes is safe. Going into it, we heard that the HRN camera was functioning and able to make those decisions after what was a 2-hour orbit of problem solving with Intuitive Machines' TRN and HRN cameras, the laser rangefinders assigned to those are the ones that Nos confirman que la comunicación está interrumpida entre el módulo y la estación de control de la Tierra. Rangefinders were not activated. We went to NASA and asked to use 2 of the laser beams on the navigation Doppler LiDAR. That's right. And spent 2 hours in orbit. Team, we're going to confirm our pointing vector with our antenna for post-landing. Yep. We spent about 2 hours in orbit to solve that problem. We got good readings on the way down, and right now we are working to confirm communications on the surface of the moon, roughly around the Malapert A region, that is the South Pole region of the moon. That's right. What we do know is the power descent initiation. We were following along in the status. Caras muy serias. We executed a pitch-over maneuver, and we're counting down the clock to a landing time of 5:23 p.m. Central Time. Well, Josh described those processes of el módulo de aterrizaje lunar debería haber aterrizado hace 7 minutos. Hace 6 minutos, perdón. To check the status of Nova-C and the data that they were receiving here in Nova Control to confirm landing. And part of that, Josh, as you described, is communications. We're standing by. Fido MD on IM-1. QMD. I'm looking at our phase plane there for the last part of the flight. Looks like we had excellent pitch and yaw control throughout, but I did see a little bit of a roll excursion. Could it be that we landed off angle and roll in the final phase? So I do see we had up to an 8-degree excursion. We're about to begin the roll maneuver, which is about terminal phase. The terminal phase, which is a large roll maneuver to get to landing attitude. That's the last data point I have. But up until that point, we were really solid. Right. So terminal phase begins at 30 meters. Or post HDA. Post HDA. Post HDA. 400 meters. Very good. And that's a great conversation confirming. That's good ground network, good for box scan. Make that go. Yeah, that was good confirmation of the process that we were very familiar with, talking about the
attitude of the lander, making sure that those antennas are within direct line of sight with Earth stations, ground stations on Earth, excuse me. Mission director at all stations are also updating our pointing vector with our dishes to make sure that they're tuned in on our final landing site. There's a call. We're searching for that communication. Recordemos que no está todo perdido todavía, hay esperanzas. And it's important to note, Gary, that we have an entire network dedicated to working these communications problems. It's been active this entire mission, and the largest, most powerful dish out of all of them is about a 64-meter dish in Australia. That time to search with that opportunity with the largest, most powerful dish, we're looking at about 12 to 13 hours after our estimated touchdown. So this is a process that we could be looking and searching for the lander's signal for confirmation for quite some time, but we're going to continue to listen in and stand by as our flight controllers are working with the ground station in the United Kingdom to work this issue, work this problem. It's another challenge, very similarly to the challenge solved just to make it this far. Signs of life, we have a return signal we're tracking. Persona muy decepcionada en la parte de atrás, eso no es una buena señal. We have an onboard fault detection system for our communications that after 15 minutes with lack of communication will power cycle the radios, and then after that for another 15 minutes it will then switch antenna pairs. So we have some time here to evaluate. We do have signal that we're tracking, so we'll see what happens. There's a great call out about the autonomous systems installed on our Nova-C class lunar lander named Odysseus. The process he's mentioning, Gary, is very similar to the one that we were preparing ourselves for at AOS, to where the lander has systems in place to recycle its antennas, to switch antenna pairs. Un poco perdido, un poco mucho. Que tenemos una señal de vida del Nova-C, que hay una señal de retorno que están traqueando. Ok, eso es bueno, eso es bueno. Es una muy buena noticia. Hay señales de vida, pero ¿podría estar vivo? Esperemos que sí. A ver, iba todo bien. Signo de vida confirmado por el director. Vale, hay signos de vida, pero ahora de que esté viva. Singularity dice de que hay señal, aterrizó. To confirm the status of the landing. So we could be here, and we'll stand by and monitor as Nova Controls continues to work this issue. Yeah, tense moments inside of mission control with the most qualified folks. We're picking up a signal from our high gain está mandando doble los mensajes Singularity. Transmitter. It's faint, but it's there. So stand by, folks. We'll see what's happening here. Están recibiendo una señal, aparentemente. Comenta el director de vuelo. I want to send a series of commands to reactivate, make sure we're transmitting to keep the Quasonics active. We're still standing by the last call from Mission Director Dr. Tim
crane was that we were getting a faint signal from Odysseus's high gain antenna. Vale, según Singularity aterrizó. Pero las caras no me hacen pensar lo mismo. A mí tampoco, la verdad. Ojo, capaz de que aterrizó, pero hay problemas en comunicación ahí, a ver. Ellos no están muy contentos que digamos This tampoco. is, Mission Director on IM-1. We're evaluating how we can refine that signal and dial in the pointing for our dishes. What we can confirm, without a doubt, is our equipment is on the surface of the Vale, moon, sí, and we are está transmitting. confirmado. So, Se congratulations, confirma de que IM team. aterrizó. We'll see how much more we can get from that. Luego de 52 años, Estados Unidos vuelve a la Luna. Increíble. Minutos de incertidumbre, pero bueno, a ver, si no hay incertidumbre, no es divertido. Bueno, ¿qué digo de divertido? Que un poco más Sin estaba drama, llorando. como decía la frase, sin drama no hay trama. Exacto. Bueno, luego de 52 años, vuelve Estados Unidos a la superficie de la Luna. Aterrizaje exitoso de la nave Nova-C, aparte de hace 52 años que no iban, utilizando un motor que por primera vez se utilizaba para ir a la Luna. Motor de metano BR900. Exacto, o sea, wow. Probando cosas nuevas y regresando después de más de medio siglo, Estados Unidos se posa nuevamente en la Luna. Y primer aterrizaje de una empresa privada en nuestro satélite natural. Increíble. Incertidumbre, como 15 minutos. Pero 15 bueno, minutos de incertidumbre fueron. más o menos, sí, pero bueno, pero lo importante es que lo lograron. Go IM-1, Go Odysseus. It shows the disciplines of the flight controllers in Nova Control. They waited until there was absolute confirmation that there was a signal, and then that was when they took the moment to celebrate. We saw that it wasn't just the individuals in Nova Control that contributed to the mission. The contributions to enable the success of Nova-C's landing on the moon stretches far mucha incertidumbre, pero bueno, lo lograron. Estados Unidos se posa nuevamente en la Luna. The US has landed on the moon once again. And to everyone you mentioned, it goes beyond just the folks that we saw on camera waiting and working through those tense moments, but their friends, their families, and everything it took to get to this point. We're still expecting an image. We expect that to come down sometime in the De los nervios nos olvidamos de todo. Sí, sí. Podemos confirmar sin lugar a duda que nuestro equipo está en la superficie de la Luna. It sounds like we do have a message we'd like to cut to. Can we have that message special for our folks, our employees, and folks watching at home? Hey, that's right. With Nova-C landing at Malapert A, congratulations, like you said, Josh, are flooding into the teams that made this happen. Really sets a tone for American leadership and the future of a strong lunar economy. O sea, el motor estaba más que probado, con más de 39 encendidos. Hoy tenemos a Bill Nelson, administrador de la NASA. Ahí estamos mirando su lanzamiento a bordo de Falcon. Ahí estamos viendo el módulo. Lo comenté en ese momento, que esa cantidad de patas se parece como si fuera una araña. Launched upon a SpaceX rocket carrying a bounty of NASA scientific instruments and bearing the dream of a new adventure in science, innovation, and American leadership in space. Well, all of that aced the landing of a lifetime. Today, for the first time in more than a half century, the U.S. has returned to the moon. Today, for the first time in the history of humanity,
a commercial company, an American company, launched and led the voyage up there. And today is a day that shows the power and promise of NASA's commercial partnerships. Congratulations to everyone involved in this great and daring quest at Intuitive Machines, SpaceX, and right here at NASA. What a triumph! Odysseus has taken the moon. This feat is a giant leap forward for all of humanity. Stay tuned. All right, thank you, Administrator Nelson. Again, Nova-C in the United States has landed on the moon at 5:23 p.m. Central Time today, February 22nd, Astrobotic 2024. felicitando Congratulations por to Intuitive este Machines on the successful alunizaje. landing. Science and data gathering is already underway and will continue for roughly Recuerden que 7 days Astrobotic on the lunar fue surface. la empresa encargada de lanzar el módulo que fue a bordo del Vulcan, que pasó en órbita tras una fuga de propelente y tuvo que ser desintegrado en la atmósfera. Been quite a journey for all of us at Intuitive Machines. Thanks to NASA for the continued support to enable today's successful landing. Exacto, ahora and of course, esperamos everyone at Intuitive Machines, their friends and family who made all of this ¿Cuánto possible. llegan las We'll fotos wrap up our aproximadamente? coverage of Intuitive Machines' IM-1 mission. Esperemos que Thanks for joining lleguen us. dentro de nada. Esperemos. Bueno, y ahí finalizan su cobertura en directo. Bueno, comentar. Comentar. Unos tiempos extenuantes, Mucha incertidumbre. Alunizaje exitoso. Por 3. Yo pongo por 4. Bueno. Alunizaje. Luego de 52 años, Estados Unidos regresa a la Luna. En la noche quizás no confirma Teo que lleguen las fotos. Ya me voy a quedar despierto hasta tarde. De hecho, en la misión de tarde capaz que la veo. Ya de paso espero las fotos. Pero bueno, gente. Increíble lo que vivimos. Yo un poco desconcentrado al principio porque andaba solucionando otros asuntos, otros problemas. Por un tiempo estaba peleando contra un bot. Después estábamos casi... O sea, estamos ahí bien expectantes, esperando a esa confirmación. Que bueno, por suerte fue éxito. Nova-C se posó en la superficie lunar. Luego de 52 años volvió a Estados Unidos a la Luna. Y lo vivimos en directo por lanzamientos espaciales. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este directo. La verdad que fue, si no me equivoco, el directo más apoyado hasta el momento. Si no es el más apoyado, está ahí, está en el top 2. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los que escogieron este canal para ver este momento histórico. Muchísimas gracias a Santi que estuvo acá aportando, aquí De nada. comentando. Muchísimas gracias a todos los que mandaron mensajes, Singularity, Teo, recuerdo de que mandó mensaje Kevin Hernández también. Kevin Hernández, sí, CH Crack, Pedro estuvo mandando mensaje también, Pedro Pablo Aguilera, y bueno, no sé si me olvido de alguien, pero bueno, hace Gaming Sarai de que estuvo por ahí. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. También muchísimas gracias a los que no comentaron, pero que estuvieron del otro lado de la pantalla tan expectantes como nosotros. Fue un momento épico. Y bueno, nos reencontraremos en un próximo directo. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar. De verdad, estoy súper agradecido. Así que bueno, gente, me retiro. Nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta la próxima.